la agenda para el día de hoy es ¿qué es UX? ¿Por qué es importante el UX en accesibilidad? ¿Qué es UI? ¿Por qué es importante el UI en accesibilidad? Vamos a ver los diseños, diseño universal, vamos a ver los 7 principios del diseño universal y vamos a ver cómo nos aseguramos de que todas las personas, ¿sí?, sean incluidas para crear un producto mejor, más accesible, dentro de este proceso de diseño que solemos tener. En ese proceso de diseño, lo que vamos a ver o vamos a ir recorriendo es la etapa de investigación, la de ideación, la de prototipado, la de evaluación y la de notaciones a desarrollo y handoff. Por cada una de estas etapas y estos procesos les vamos a dar recomendaciones de cómo incluir y realmente tener un mindset de accesibilidad durante todo el proceso. Entonces vamos a empezar con qué es UX o experiencia de usuario. Entonces UX es el término corto de User Experience. ¿Qué significa experiencia de usuario? Eso para todas las personas que no sean diseñadores, no vengan de este palo. Entonces siempre que digamos UX vamos a estar hablando de la experiencia de usuario. ¿Qué decimos o qué es cuando hablamos de experiencia de usuario? Vamos a decir la experiencia de usuario es la manera en la que una persona, ¿sí?, vamos a pensar, una persona está de un lado, un producto está del otro, es la forma en que esa persona percibe, ¿sí?, o interactúa con ese otro lado, que puede ser un producto, puede ser un servicio, y UX se trata de la sensación que se tiene cuando se entra en contacto con ese otro lado, ¿sí? Siempre vamos a tratar de que esa sensación, esa experiencia sea positiva. ¿Por qué es importante la accesibilidad en la experiencia de usuario? La importancia de la accesibilidad va a radicar en que tenemos que considerar a todos los usuarios diversos cuando estamos planeando una experiencia. No podemos estar planeando una experiencia para un grupo objetivo target demográfico, como por ejemplo, hombre, cis, heterosexual, de clase media y sin ninguna discapacidad. No podemos pensar un producto para una masa, ¿sí?, tan homogénea, tan igual. Tenemos que pensar que nuestro producto tiene que resolver un problema a una diversidad de usuarios. Y no solamente vamos a estar pensando en la diversidad desde el punto de vista de la discapacidad, vamos a pensar en la diversidad desde muchos otros puntos de vista, desde la región, desde la infraestructura que tiene la persona, vamos a pensar en las edades de esas personas. No vamos a segmentarnos nosotros a decir que nuestro usuario tiene una edad específica o que tiene un bagaje específico. Nosotros cuando hablamos de usuarios vamos a entender a nuestros usuarios por la necesidad que están teniendo el grupo, ¿sí? Y vamos a pensar que en ese grupo y esa necesidad, ese problema que tienen los usuarios, hay una diversidad de personas como en todo el mundo. Si no estamos pensando en la diversidad, solamente estamos haciendo experiencia de usuarios para unos pocos, y no es lo que queremos hacer. Lo que pasa ahí es que vamos a discriminar a un grupo que pretendíamos beneficiar. Entonces, siempre que pensemos en experiencia de usuario, vamos a pensar en la accesibilidad y en la diversidad para nuestros usuarios. Vayamos al próximo término, que es UI o UI. Esas son las siglas para User Interface, que se traduce en español como interfaz de usuario. Y va a ser el lugar donde ocurre la interacción de las personas con nuestros productos. Las interfaces pueden ser tanto digitales como físicas. Y lo importante de estas interfaces es que guíen a los usuarios dentro de la navegación y les ayuden a tomar las acciones que se requieren para lograr sus objetivos. Entonces, una interfaz física puede ser, por ejemplo, les voy a mostrar una imagen de un cajero automático, ¿sí? Esto es una interfaz digital, perdón, una interfaz física. En el caso de la pantalla del cajero es una interfaz digital. Vamos a tener un montón de interfaces. En general, como diseñadores de experiencia, nos va a tocar más diseñar en digital que en físico, pero siempre hay algunos
proyectos que entran por la ventana, más si tenemos, por ejemplo, un banco, ¿sí? Que vamos a tener que diseñar la experiencia, por ejemplo, para cajeros automáticos. No, es un poco lo que vos decís. Está el tema justamente del tema de los cajeros automáticos o los mostradores de atención al público, que tienen que tener en cuenta las alturas o, por ejemplo, en los cajeros automáticos se tuvo que reducir la altura de los cajeros para que lo pudieran ser operados por personas con sillas de rueda o personas de baja estatura. Porque antiguamente más o menos tenían que saltar para ver la pantalla en otras épocas, por ejemplo. O sea, y después, aparte de eso físico, tenías la operación del cajero que en un momento era analógico, con botones a los costados, y hoy tenemos que las pantallas en general de los cajeros son táctiles. Entonces, tiene que haber un soporte de esa pantalla táctil, como hoy tenemos en los celulares, tenemos que tener también una interfaz que sea accesible. Entonces, de eso estamos hablando. Ahora, todo lo que rodea eso es justamente la experiencia del usuario, el poder llegar al cajero, el poder introducir la tarjeta, todo eso forma parte y el poder retirar el dinero, poder retirarlo y terminar la operación, es justamente lo que buscamos, es que una experiencia de usuario sea lo mejor posible y con los menores dolores o frustraciones por parte del usuario o persona usuaria. Entonces, como el proceso de obtener algo, ¿sí? Y todo lo que vamos sintiendo y teniendo las sensaciones en ese proceso, vamos a hablar que es la experiencia de usuario. Y el objeto con el que interactuamos va a ser la interfaz del usuario, ¿sí? El objeto que nos ayuda a lograr nuestro objetivo. ¿Por qué es importante lo que es la UI? Es importante en el sentido de que nosotros, cuando construimos la UI, somos los constructores de este mundo digital. Al construir esos mundos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, si ponemos barreras, vamos a excluir personas. Si nosotros diseñamos interfaces que puedan ser utilizados por una variedad y una gran cantidad de personas, más personas van a poder disfrutar plenamente, ¿sí? De todos los beneficios que el mundo digital o las interfaces físicas en este caso, tengan para ofrecernos, ¿sí? Vamos a hablar ahora un poco sobre diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? Vamos a ver si todos podemos llegar a comprender esta definición y después vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo sobre los principios del diseño universal. Y después quiero que interactuemos un poco a ver y que ustedes, si saben, se animan a darnos algunos ejemplos a nosotros. Entonces, la accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, para que ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma posible. O sea, yo puedo tener distintas ayudas, pero a mí personalmente me gusta ser independiente y poder realizar las cosas de forma autónoma. Muchísimas veces me dicen, ¿querés que te ayude? No, yo quiero poder hacerlo por mi cuenta. Entonces, porque yo sé que se puede. Entonces, le puedo dar varios ejemplos, pero yo voy por la calle, puedo caminar por la calle porque uso un bastón blanco, pero a su vez cuando llego a la esquina yo sé que tengo la limitación de que Buenos Aires es complicada, no sé, sí, también estuve en Córdoba capital y también reconozco que hay mucho tránsito y conductores que conducen bastante mal, entonces no me animo a cruzar solo. Pero si yo pudiera, como es en mi barrio donde yo vivo, cruzo la calle solo. Entonces, yo prefiero la forma autónoma. Ahora, como venimos hablando desde la primera clase, el problema no es mi discapacidad, sino es el entorno que me crea barreras, tanto físicas, urbanísticas como digitales. Podemos decir que el diseño universal es un paradigma nuevo del diseño que dirige las acciones para desarrollar productos y entornos lo más accesible, ¿sí? De tal forma de que no tengan que adaptar un diseño ya existente, sino que pensarlo ya de cuando lo diseño, de tal forma que pueda abarcar a la mayor cantidad de personas. Beneficia a todos, de todas las edades y habilidades, ¿no?
Yo siempre traigo como ejemplo, fue el gran invento que hizo Steve Jobs cuando creó el iPhone, porque incluso yo me negué a creer de que un teléfono con pantalla táctil iba a ser accesible para ciegos. ¿Qué pasó? En principio, él diseñó el iPhone de una forma que él pensó que a todos los usuarios les beneficiaban. Incluso fíjense que el dichoso botón redondo que está abajo está pensado justamente para que con el pulgar de la mano derecha o de la mano izquierda esté a la misma distancia. Hasta en eso pensó. Y le dijo a sus ingenieros, yo quiero que el teléfono que vamos a hacer pueda ser utilizado con personas con discapacidad visual. Entonces creó el lector de pantalla. Después otros fabricantes como Google siguieron sus pasos y empezaron a incorporar a sus nuevos teléfonos, empezaron a incorporar características de accesibilidad. O sea, Steve Jobs fue uno de los pioneros en tener en cuenta el diseño inclusivo y la accesibilidad desde el momento cero de construcción de sus productos. Bueno, entonces, en base a esto que estábamos hablando del diseño universal, varios autores, arquitectos, diseñadores ambientales, un montón de profesionales se pusieron de acuerdo, se juntaron un día y dijeron, bueno, vamos a definir 7 principios del diseño universal. Que estos principios también fueran incluso la base de lo que hoy conocemos como las pautas de accesibilidad. Las pautas de accesibilidad, si bien la W3C no lo dice, están basados un poco en estos 7 principios. Igualdad de uso, o sea, que todos fácil de usar y adecuado para todas las personas, independientemente de sus capacidades o limitaciones, ¿no? Y podemos ver en la siguiente diapositiva un ejemplo de ello. Una puerta que se abre automáticamente. Ustedes van al shopping y la puerta se les abre automáticamente. ¿Eso a quién beneficia? Tanto a las personas mayores, a las personas que tengan problemas de motricidad para empujar, que no tienen fuerza, o personas con bebé, con un carrito, o alguien que necesite entrar con una silla de ruedas. ¿Sí? Un contraejemplo puede ser justamente una puerta por donde no todas las personas puedan pasar. Entonces, por ejemplo, una puerta de esas estándares de 60 centímetros de ancho es un contraejemplo de igualdad de uso. Porque, ¿qué pasa? No todas las personas van a poder utilizar esa puerta para ingresar a distintos lugares. Estamos poniendo ahí una barrera arquitectónica, por ejemplo, para personas que utilizan sillas de ruedas. Vamos al segundo principio, entonces, que es flexibilidad. El diseño debe poder adecuarse a un amplio rango de preferencias de los usuarios, ¿no? Y sus habilidades. A ver, no todos vamos a tener, como así yo no veo, puede haber otra persona que tenga alguna otra discapacidad o alguna situación, como vimos, o sea, discapacidad temporal o situacional, que impida realizar la tarea. Entonces, si tenemos en cuenta todo eso, va a ser flexible, va a poder ser que yo, por ejemplo, pueda leer por ejemplo, pueda escuchar la misma información por, por audio, como así alguien se entera, digamos, por la vista. Entonces, por ejemplo, en en el siguiente diapositiva vamos a tener un claro ejemplo de positivo de flexibilidad, en el cual tenemos, por ejemplo, un packaging que está con, digamos, un tamaño de letra que pueda ser leído y a su vez tiene escritura braille. Piensen en esta, la diferencia quizás entre igualdad de uso y flexibilidad es que igualdad de uso no va a modificar, ¿sí? La forma en que vamos a utilizar el objeto. En cambio, en flexibilidad, el objeto se adecua a la persona, a la habilidad que tiene la persona. Simple e intuitivo. El diseño debe ser fácil de entender independientemente de la experiencia, conocimiento y habilidades o nivel de concentración del usuario. ¿Sí? O sea, yo tengo que poder entenderlo, lo que estoy haciendo, o sea, tengo que poder entender para operar, por ejemplo, el cajero automático, la máquina de café o una expendedora de billetes, por ejemplo, de tren. No sé en Córdoba si tienen máquinas, pero acá en Buenos Aires tenemos, por ejemplo, el tren, hay muchas líneas que tienen una máquina que te expende el boleto del tren. ¿Sí? Entonces, tiene que ser fácil de entender. O sea, tiene que ser sencillo.
Entonces, pasemos al ejemplo. Un ejemplo hoy que tenemos todos común es el pagar, por ejemplo, con el sistema NFC o el pago con QR, ¿sí? Donde nosotros tenemos un teléfono en el cual reconoce y puedes aceptar ya tanto con el teléfono, hoy si tenemos, viste, acá eso sería un golazo, el poder pagar con el reloj. Como contraejemplo, ¿qué tenemos? Como contraejemplo, Las máquinas expendedoras de ticket. a lo peor. Justamente lo que decíamos de los trenes, no, si son un chino, dice, ¿a dónde va? ¿Qué sé yo? ¿A qué estación quiere ir usted? No, pero información fácil de percibir. La información de lo que diseñamos tiene que ser fácil e intercambiable entre el usuario. Como vuelvo a decir, ya sea por la vista, por el tacto, por lo que sea. O sea, nosotros tenemos 5 sentidos, de los cuales muchas veces usamos uno solo. Pero hay personas que tienen que recurrir a otro de los sentidos que normalmente utilizan las otras personas. Entonces, fíjense en el ejemplo que damos ahora. El ejemplo que tenemos ahora, que antes era el típico del DVD, hoy Netflix, que dudo que alguien que de los que están acá no lo hayan visto, no lo hayan usado, nosotros podemos elegir al reproducir una serie, una película, podemos en la configuración cuando está emitiéndose, podemos elegir el idioma, podemos elegir si queremos subtitulado, yo puedo elegir si quiero audiodescripción. Entonces, esas son opciones que yo le estoy permitiendo, gracias a estos servicios de accesibilidad, le estoy permitiendo a las personas que puedan percibir el contenido, ¿sí? Y como ellos prefieran. Fíjense que, por ejemplo, ustedes están de visita visitando a un enfermo en un sanatorio, o están en en una biblioteca, o acompañando a alguien y no quieren molestarlo. Bueno, basta con que saquen el volumen y pongan los subtítulos y entonces pueden seguir disfrutando del contenido sin molestar a los demás. ¿Mm? Yo incluso aprovecho y bloqueo la pantalla y como no necesito verlo, puedo escucharlo como si estuviera escuchando la radio y ahorro batería. Un contraejemplo, por ejemplo, un aviso por altoparlante de un supermercado es un contraejemplo, porque las personas con sordera o hipoacusia no escucharían y entonces no estarían escuchando la promoción o la oferta del día. Entonces, el supermercado, además de informarle a los clientes por altoparlantes, tendría que tener carteles informando de la misma oferta que están haciendo por los altoparlantes, para que todos nos enteremos. Tolerante a errores. Hay que minimizar los errores porque si no el usuario puede tener hasta consecuencias fatales. Hay que diseñarlo evitando de que haya algún fallo que pueda en ese diseño herir o hasta matarlo, si vamos al fondo, ¿viste? En los cajeros automáticos, si ustedes se van a fijar, por ejemplo, hay un botón para cancelar la operación o para expulsar la tarjeta que tiene en relieve marcado una X, ¿sí? Y, por ejemplo, el botón para confirmar la operación es un circulito. Y el punto 5, el 5 tiene un puntito, como para que se pueda identificar bien el teclado numérico y las operaciones importantes como esa, como confirmar y cancelar. O sea, que esté bien identificado. Y en el caso de la pantalla también tiene que ser un botón claramente cancelar, ponerle rojo, qué sé yo, a mí me da igual el color, pero a otras personas no sea cosa que le pongan cancelar azul, ¿viste? Y el caso contrario sería una lata de conserva que deja filos metálicos que te puedes cortar. Por eso digo, o sea, puedes herirte y ese corte puede producirte una infección y terminar muriendo, ¿viste? Por un mal diseño, porque al querer abrir una lata de atún, te dejó un filo que vos cuando fuiste a abrirla, chau, te cortaste la mano. ¿Sí? O abrir una botella de sidra o de champán y que el corcho te saque el ojo, por ejemplo. Bueno, el 6 sería escaso esfuerzo físico. O sea, tiene que poder ser usado con el mínimo esfuerzo físico. A veces hablamos también de que hay algunos diseños que hacen al usuario tener un esfuerzo indebido. O sea, como, qué sé yo, por decir, por ejemplo, para llegar a un área de la pantalla,
y como usa teclado, tiene que hacer como 30 taps para llegar a esa parte, ¿viste? O sea, 30 veces la tecla tab para llegar a esa parte, porque le puso un menú tan largo que para llegar a la parte principal tarda mucho. Bueno, entonces, un ejemplo sería la escalera mecánica que hablábamos hace un rato. Yo voy a un shopping, entonces, ¿para qué los voy a hacer subir una escalera a las personas, que es un piso alto? Entonces la escalera mecánica, ya sea de un shopping, de un aeropuerto, lo que sea, o han visto en algunos lugares donde hay unas cintas que me permiten trasladarme en largas distancias con esa cinta, entonces evita a las personas mayores, o sea, le hace el favor a las personas mayores y a las personas que no tienen ganas de caminar, de igual manera son beneficiadas con esto. Como contraejemplo sería que muchas veces hay, por ejemplo, imagínense, no sé, si han tenido oportunidad de, por ejemplo, ir qué sé yo, a Puerto Madryn, allá a Punta Tombo, donde están los pingüinos, o por ejemplo las cataratas, si tuvieran que recorrer las cataratas y no hubiera un solo banco, viste, la gente, o sea, te llevan con el trencito hasta, hasta la garganta del diablo, pero después para volver tenés que caminar bastante. Y bueno, entonces necesitas tener un lugar donde descansar. Bueno, 7, vamos. Dimensiones apropiadas. Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, manipulación y por parte de la persona, ¿sí? Acá estamos otra vez lo mismo. Tenemos que diseñar en tamaños y en formatos que sean adecuados para las personas. O sea, si yo, por ejemplo, vamos a hacer un típico, producto digital, diseño una aplicación, pero solo puede ser usada de forma vertical, hay muchas personas no la van a poder utilizar, porque por ejemplo hay personas que usan sus dispositivos en la silla de rueda y como lo tienen dispuesto, lo tienen puesto en modo horizontal. Entonces, tu aplicación no va a poder ser utilizada por esa persona porque le estás bloqueando la rotación de la pantalla y no le permitís utilizarlo de forma horizontal. Entonces, como ejemplo positivo, tenemos un mostrador a doble altura, en el cual tenemos una persona que tiene un mostrador alto para poder ser atendido de pie, y otro mostrador a media altura para poder atender a una persona con silla de ruedas o una persona de baja estatura. Como contraejemplo, las góndolas de los supermercados, que a más de una vez ya he tenido que ayudar yo a gente, porque yo mido 1,85 m, entonces muchas veces he tenido que ayudar a bajar productos del último estante de la góndola, porque los que pusieron los productos lo pusieron en unas estanterías altísimas a más de 1,50 m de altura y no todo el mundo llega a esos estantes. Puse una imagen sobre un estante de una cocina. Fíjense que como que todas las cocinas están, por alguna extraña razón, planeadas con una altura bastante alta con respecto a los cajones y todas las cosas de la parte de arriba. No sé cómo se llama. No, no, Sí, no un estantes, estante. los Sí. estantes de arriba también serían un poco inaccesibles para personas de baja estatura o en silla de ruedas, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, vamos a utilizar el mismo proceso que venimos trayendo. Si no tienen proceso, elijan un proceso y háganlo accesible. Hay un montón de formas de procesos que tenemos. Tenemos DCU, tenemos Design Thinking, doble diamante, hay un montón de procesos distintos en diseño que en realidad lo que nos ayudan es a llegar desde un problema a una buena solución, una solución probada y que realmente responde a los usuarios. Pero ¿qué pasa si no incluimos accesibilidad? Si no incluimos accesibilidad, no vamos a estar pensando en todos los usuarios. Entonces lo que vamos a hacer es, a través de todos estos procesos, vamos a pensar en cómo mejoramos el proceso o el grupo, digamos, de las acciones que vamos a tomar por cada etapa de ese proceso para mejorarlo, ¿sí? Y para realmente tener un mindset de accesibilidad todo el tiempo. Veamos entonces. Vamos a ver investigación, ideación, prototipado y evaluación. Y después, handoff, que solo se agregó porque ustedes lo pidieron.
Entonces, en investigación, pensemos en el target. Esto ya lo venimos diciendo, pero es importante. Dejemos de pensar en un hombre blanco, sí, en edad adulta, con poder adquisitivo. No pensemos más en ese estándar de marketing para vender cosas. Entendamos que nuestro usuario es quien tenga la misma necesidad o el mismo problema que ustedes quieren resolver o que están intentando entender en el caso de que sea un momento de investigación como muy pronta. Si ustedes ya saben cuál es el problema, entonces vamos a pensar en todas las personas que tienen el mismo problema. Si no saben cuál es el problema, vamos a hacer una investigación un poco más amplia para entender cuál es ese problema y entender cómo le afecta a las personas más en su diversidad, ¿sí? Entonces vamos a investigar mujeres, hombres, niños, grandes, personas con y sin discapacidad, de otras religiones, personas con otros géneros, personas con alguna orientación sexual distinta a la heteronorma. Vamos a pensar en diversidades, ¿sí? Entonces vamos a pensar en diversidades para tratar de entender qué los acerca, o sea, qué problemas comparten quizás todas esas personas. Lo siguiente, súper importante en el momento de la investigación, algo que tenemos que hacer nosotros para estar cerca de los usuarios son las entrevistas. Y en esto de las entrevistas vamos a tener que hacer nosotros ese target que definimos antes, es decir, bueno, una diversidad de personas, consideremos esa diversidad de usuarios a quienes vamos a entrevistar. Súper recomendado esto para reclutar usuarios con discapacidad, es que pregunten en las comunidades, hay muchas comunidades diversas, entonces pregunten, internalicen, métanse en esos lugares con respeto siempre, y pregunten si ustedes pueden hacer una entrevista, que están queriendo generar un producto accesible, que quieren su punto de vista, ¿sí? Y hablen con usuarios con discapacidad. Eso siempre asegúrense de conocer la etiqueta, ya vimos la etiqueta al principio de estas clases. Entonces, recuerden, como tenemos que hablar, tratar a las personas, tanto si las entrevistas se dan en un espacio físico o en uno digital, pregunten antes, ¿sí?, a los usuarios si van a necesitar algo antes de la reunión, algún tipo de, no sé, algo particular para poder llegar al lugar, para poder desarrollar la entrevista, ¿sí? Envíen copias de los documentos y de la explicación de qué va a ocurrir. Así la persona, muchas veces nosotros tenemos que hacer firmarle a la persona un consentimiento de que lo vamos a poder grabar, ¿sí? Entonces disponibilicemos esos documentos antes de la entrevista, enviémoselos por mail, o si es algo que tiene que firmar y tiene que ser un papel, entonces si es una persona ciega, disponibilicémoslo en braille para que lo pueda leer realmente. O preguntarle si necesita la asistencia de una persona que le lea el documento si desconfía del contenido, ¿viste? Esa es otra opción. O sea, si tiene una Excelente. persona de confianza, puede acompañarlo para leer el documento. O sea, pero hay que preguntarle siempre a la persona. Excelente. Y la acomodación, bueno, acomoden o seleccionen un espacio digital o físico que sea accesible, ¿sí? Entonces, si es una herramienta, sepan si la herramienta va a poder ser, si la herramienta es accesible, va a poder ser utilizada por el usuario. Piensen en el espacio físico, si lo van a invitar a ustedes a una oficina, que esa oficina no tenga ninguna barrera, ¿sí?, espacial, para que la persona llegue hasta ese lugar. Otra cosa que se hace en investigación, y es súper rico, ¿sí?, es el benchmarking. Benchmarking es un poco una averiguación sobre la competencia. Entonces, cómo otros productos están resolviendo el mismo problema, o cómo otros productos están generando interacciones en nuestros mismos grupos de usuarios, ¿sí? Hagan siempre un benchmarking sobre los productos que ya sean accesibles en el mismo campo en el que ustedes quieren desarrollarse. Y si no hay ninguno, busquen, ¿sí?, traten de entender cómo productos similares que ya son accesibles están siendo utilizados por nuestros usuarios. Agreguen Incluso, siempre, incluso bien, hay incluso hay productos que son específicamente desarrollados para personas con discapacidad que después alguien, mira qué buena idea que tuvieron, ¿viste? Por ejemplo, se ha realizado, por ejemplo, un software para reconocer billetes.
que se hizo específicamente, ponerle para personas ciegas, ¿viste? Y eso mismo puede ser utilizado por cualquiera también, ¿viste? Pueden agregar una columna directamente que sea accesibilidad en la tabla del benchmarking que vienen usando. Esto para los diseñadores en general, cuando hacemos un benchmarking, tenemos una tabla como si fuera un Excel donde estamos jerarquizando todos los distintos lugares que estamos analizando en una entrada, como una tabla de doble entrada. Entonces en una columna vamos a poner todos los lugares que estamos probando y en las filas vamos a poner, por ejemplo, qué dicen los usuarios, cuál es la usabilidad, qué tan buena es la estructura, si es accesible o no, si cumple con ciertos criterios. Entonces, tengamos una columna que sea algo general sobre accesibilidad. Si, por ejemplo, el producto se promulga como algo accesible, si el producto puede ser utilizado por personas con alguna discapacidad, entonces también agréganlo, es importante que conozcan cuáles son los otros productos accesibles en el mismo lugar o en el mismo problema que ustedes están queriendo resolver. Sí. Hay muchos que han diseñado productos supuestamente para resolver problemas que tienen personas con discapacidad, pero nunca los testearon con personas con discapacidad. O sea, supusieron que su producto iba a ser bueno para las personas con discapacidad y después cuando se lo ofrecen dicen, no, pero esto no me sirve, amigo, en realidad no, yo lo resuelvo de otra manera. Entonces, fracasamos porque no hicimos la parte de investigación y de benchmarking, ¿sí? Eso pasa muchas veces. Claro. Y otra cosa es, algo que sirve muchas veces es como una preprueba, ¿sí? Esto lo podemos hacer para cualquier producto, cuando nosotros todavía ni siquiera lanzamos un MVP, o todavía no lanzamos nuestro producto, Wait, es probar los de otras personas, ¿sí? Entonces probemos los productos de la competencia antes incluso de nosotros ser competencia. Probémoslo con los usuarios y entendamos cómo esos usuarios están navegando, cómo toman atajos, y entendamos cuáles son las buenas y malas prácticas de esos productos, ¿sí? Entonces, a veces como un hack. No lo usamos tanto, pero es algo que podemos aprovechar cuando hacemos. Cuando digo MVP, digo mi producto mínimo viable, que es el mínimo producto que yo le puedo entregar a los usuarios sí. para aprender si ellos les gusta mi producto, si les sirve mi producto y si pagarían por mi producto, ¿sí? Entonces un MVP muchas veces es lo mínimo que yo puedo hacer para aprender algo de mis usuarios. Pasemos entonces a ideación, ¿sí? Siguiente etapa de cualquiera de estos procesos que venimos teniendo. Primero hicimos esta parte de entender, de investigar, y ahora vamos a empezar a idear una solución, ¿sí? La recomendación es siempre que hagan una co-creación. No crean que tienen todas las respuestas, más si el equipo no es diverso, ustedes no van a tener todas las respuestas. Entonces, sean sensibles a ser abiertos y nada egocéntricos con la solución que van a plantear. Den el espacio a reclutar a usuarios para que estén en ese proceso de creación, usuarios con diversidades, ¿sí? Entonces, usuarios diversos, llámenlos a la sala de creación, ¿sí? Y con ellos co-creen ese proceso. Pregúntenles, y esto funciona igual que antes, como en las entrevistas, pregúntenle a los usuarios si van a necesitar algo antes de una reunión de co-creación, envíen las copias de los documentos y la explicación de todo lo que va a pasar, y acá es lo que decías, Martín, hay elementos que son accesibles para la co-creación cuando es digital, y hay elementos que no van a ser accesibles para todas las personas. Como para darles un ejemplo, Mural, Miro, todas estas herramientas que solemos usar para cuando jugamos a poner post-its por todos lados y pensar una solución, no son accesibles para el lector de pantalla. No. Una buena eh, aplicación, digamos, que va a ser como la que nos va a salvar en el caso que necesitemos poner post-it y tengamos que hacer como este momento de brainstorming, puede ser Jamboard. Jamboard es una herramienta de Google que es accesible y que hace lo mismo que hace Mural y que hace Miro. Y Microsoft tiene su versión llamada Whiteboard, o sea, Bueno. pizarrón blanco. ¿Sí? O sea, Exacto. pero forma parte del paquete de Office. ¿Mm? Y ahora sí vamos a pasar a la parte de prototipos. Entonces,
Imagínense, ya hicimos investigación con usuarios diversos. Los trajimos a la sala de co-creación y encontramos la mejor idea que les va a resolver ese problema que tenían. Bueno, ahora vamos a tener que hacer un prototipo, ¿sí? ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es la unión de un montón de pantallas que nos van a servir para probar nuestro producto. Pero esas pantallas se hacen de algo que se llaman wireframes, ¿sí? Estos wireframes son un esqueleto que nos ayudan a pensar cómo se va a ver en la pantalla. Y también cómo va a ser la estructura, ¿sí? Que a posterior vamos a utilizar, por ejemplo, para los lectores de pantalla. Podemos hacer wireframes en muchas formas. No hay una sola forma de hacer wireframes. Podemos hacer wireframes en papel, los podemos hacer en computadora. Podemos hacer wireframes en baja, que significa que no tiene colores, por ejemplo, o podemos hacer wireframes en alta, que simulan una interfaz y que si te lo ponen en un teléfono no te darías cuenta la diferencia entre un producto que tiene vida y otro que no la tiene y solo son estas pantallas. Estos wireframes nos sirven para pensar cuál va a ser la interacción que va a ir ocurriendo entre pantalla y pantalla cuando el usuario lo esté interactuando, lo esté usando. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos wireframes, y esta es la parte quizás más de diseño visual. También vamos a hacer algunos tips que tienen que ver con un diseño un poco más auditivo. Empecemos con el color. Es importante que nuestros wireframes tengan contraste, porque eso ayuda a la legibilidad. Cuando hacemos wireframe en baja, que son estos wireframes sin color, podemos aprovechar que está en blanco y negro para probar, ¿sí?, jerarquías, para probar cómo hago para guiar el ojo del usuario. Al no depender del color, para dar la información ya estamos como incluyendo una de las pautas de las WCAGs, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un wireframe en baja, no vamos a depender del color para dar información, entonces vamos a tener que buscar otras formas. Ahora les voy a mostrar cómo. Y hay que, con el color, siempre comunicar con el color y las formas cuando un elemento toma el foco, ¿sí? Entonces, esas son mis recomendaciones para color, y ahora vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, la primera, tiene que existir un contraste entre figura y fondo. Del lado izquierdo tengo un texto blanco sobre fondo verde aguamarina, imperceptible. El contraste no es suficiente porque los dos colores tienen una luminancia muy alta, son muy luminosos. Del lado derecho tengo un texto negro o gris sobre el fondo verde agua marina. El contraste sí es suficiente porque uno de los colores tiene una luminancia baja y el otro tiene una luminancia alta. Entonces uno tiene mucha luz y el otro no. ¿Qué es importante con esto? Existe una ecuación para que ustedes sepan si ese color tiene contraste suficiente. Hay un montón de herramientas automáticas, ya les voy a contar algunas para los que son diseñadores, pero lo importante es que cuando evalúen ese contraste sepan lo siguiente. Necesitamos que los colores, cuando generamos este algoritmo, cuando ponemos, por ejemplo, los 2 hexadecimal, que son los códigos del color, nos dé un resultado de 4.5 para textos que son pequeños. Un texto pequeño, ¿sí?, es un texto con 14 puntos, y para textos grandes tiene que pasar los 3 puntos. Los textos grandes son textos que tienen al menos 18 puntos o 14 puntos, pero en negrita. Entonces, desde 14 puntos en negrita para arriba, funciona como un texto grande, solo tenemos que buscar un contraste de 3 puntos. Algo importante con respecto al color es que agreguen todos los estados para los elementos, ¿sí? Todos los estados y no depender del color, para eso les va a ayudar el wireframe en baja. Entonces vamos a como guiarnos y vamos a utilizar 2 pautas, o vamos a saltarnos o a ganarnos 2 pautas, simplemente pensando estas técnicas que les estoy diciendo. Entonces vamos a pensar en todos los estados de los componentes, y entender que esos estados no tienen que ser definidos por los colores. Entonces fíjense la diferencia, ¿sí?, de cómo se ve el botón normal versus el presionado. Lo que hace es cambia
el formato. Al principio tiene un color, pero el color contrasta al revés. Entonces hace un cambio de estado. Y ahora, otra cosa con respecto al color es que, esto que les decía, no utilizan el color como única forma para percibir información. Vamos a ver un ejemplo del lado derecho. Estamos viendo un wireframe en baja, pero que tiene un dato, una información, una etiqueta que dice los datos en rojo son requeridos, ¿sí? Y en este caso tiene 3 campos, nombre, apellido y quit está pintado en rojo. Y tiene un botón que dice ingresar datos, ¿sí? Entonces una pantalla es un formulario. Si nosotros indicamos con el color, ¿sí?, que tenemos que ingresar, son requeridos los campos, lo que estamos haciendo es valernos del color solamente para dar información. Hay que pensar que no todas las personas perciben todos los colores. Entonces, piensen cómo lo utilizaría una persona que tiene daltonismo, ceguera al color, un poco lo vimos al principio. Persona que tiene ceguera al color no va a diferenciar algunos colores de otros. Y los usuarios con lector de pantalla tampoco. Entonces, esta, por ejemplo, pantalla debería estar correctamente etiquetada, pero además debería indicar cuáles son los campos que son realmente requeridos. Entonces, ¿cuál era el campo rojo si lo viéramos así, yo no lo hubiera mostrado el otro? No lo sabría. Hay que siempre usar en el color, imagínense si estuvieran haciendo un wireframe, tampoco lo sabrían. Entonces, siempre usen el color acompañado con otros recursos para crear elementos más fáciles de identificar, ¿sí? Entonces, ahora en este ejemplo, lo que vamos a ver es que el quit va a tener un icono que está, es un icono de error, además tiene una línea pintada más gruesa y además tiene el mensaje que este dato es requerido. Entonces, cambia la interfaz, no depende del color, y es mucho más fácil para todos los usuarios, no solo con los usuarios con ceguera color, identificar más rápido en dónde se equivocó, ¿sí? Miren, así se vería si tuviera el color. Realmente de la otra forma también nos podíamos dar cuenta de que ese campo estaba en error. Entonces, en este caso, la interfaz lo que tiene es que quit está en rojo y tiene el error en rojo. Y sigue diciendo este dato es requerido. Con respecto al color, también traten de que no sea la única forma para percibir la información. Recuerden, entonces, una persona que tiene ceguera al color, hay muchos colores que no va a diferenciar de otros. Cuando usamos gráficos es súper importante que utilicemos además tramas, que además utilicemos la información cerca de, por ejemplo, el gráfico. Eso va a facilitar para todos los usuarios el entendimiento de nuestra interfaz. Ahí lo que les recomiendo es Nocofi, es un plugin que sirve para probar nuestras páginas web, a ver cómo se verían o cómo las percibiría una persona que tiene ceguera al color. Se las recomiendo para que se la descarguen, es una extensión de Chrome. Y otra cosa importante es destaquen cuando un elemento tome el foco, ¿sí? Siempre den feedback cuando el usuario esté interactuando, ¿sí? Entonces, si algún elemento está marcado en nuestro wireframe, que se note que está marcado. Se van a dar cuenta más fácil cuando lo estén haciendo en baja, porque van a tener que poner de alguna forma que, por ejemplo, estoy en una sección versus estoy en otra sección. Entonces, por ejemplo, las líneas debajo de una navegación funcionan como un elemento de feedback, un elemento de foco que te muestra dónde estás posicionado en este momento. Herramientas. Les muestro las herramientas de color que les recomiendo. Se encuentran en Figma y en XD, son A11i Color Contrast Checker, también está Contrast y también está Start. Entonces, esos 3 plugins para Figma o Start para XD funcionan para evaluar contraste de color, y es súper importante que lo hagan. También Start tiene simulador de daltonismo, súper importante que lo hagan en procesos previos a la liberación de la página web en Internet. Otra cosa importante es recordar siempre la consistencia de los patrones, mantengan siempre una navegación consistente, entonces no cambien de lugar la navegación. Y si estamos hablando de una app, hay patrones, por ejemplo, para las bottom bar, para las navigations, entonces usemos siempre patrones. Consistencia y patrones
Si ustedes están diseñando para Android, van a tener todo lo que es material IO, y para Apple lo que van a tener es las Humans Guidelines. Entonces, hay patrones, respeten los patrones, porque va a ser más fácil que los usuarios así puedan utilizar sus interfaces. Otra cosa importante para los prototipos es las áreas cliqueables. Es importante las áreas cliqueables porque después, si nosotros no nos tomamos el trabajo de que el tamaño sea suficiente, muchas personas van a probar interactuar con nuestros iconos, por ejemplo, y no van a dar con el clic, ¿sí? O con el dedo, porque no es el área suficientemente grande para que ellos o lleven el cursor ahí o para que el dedo pueda tocarlo. Si bien esta pauta corresponde a la WCAG de nivel 3, realmente ayuda mucho en nuestros diseños, ayuda mucho a que sea mucho más operable nuestro diseño en lo que es prototipos. Con respecto a tipografía, siempre usen tipografías nobles. Las tipografías nobles son las que más ha estado expuesto el usuario. Entonces, las serif como la Arial, la Calibri, la Century Gothic, la Helvetica, la Tahoma, son tipografías nobles simplemente porque las personas están acostumbradas a verlas y han generado el hábito de entender esas tipografías. En el caso de serif pueden usar Time New Roman, Georgia, o en el caso de Slav serif pueden usar Arbo, Museo Slav o Rockwell. Estas tipografías es simplemente por eso, por el uso constante que le ha dado el usuario, es que es más fácil o más accesible, entre comillas, de percibir. Es importante que no elijamos tipografías manuscritas, porque eso va a dificultar la lectura. Algo que siempre recomendamos es que chequen la tipografía. Si, por ejemplo, la L, el 1 y la I mayúscula se ven igual en la tipografía, entonces esa tipografía puede tener problemas de legibilidad para algunas personas. Chequemos eso, que no se vean igual. También, si las letras se espejan, como la B y la D y la P y la Q, si se ven como el mismo glifo, pero espejado, también puede causar, ¿sí?, este problema de legibilidad para las personas con dislexia. Acá, por ejemplo, les muestro la Calibri, cómo se ve. Miren, la L es un palito, y el 1 se ve como un 1 que empieza con una línea inferior, sube hasta arriba, baja hasta abajo, y tiene una línea de base. Entonces es distinta la tipografía cuando la tenemos que percibir. Hay tipografías que se van a averiguar como la Bauhaus, que son para la L y el 1, 2 palitos, entonces quizás a veces cuando escribamos no vamos a saber qué realmente estamos leyendo. Bueno, otra cosa que tienen que hacer es evitar el justificado, ¿sí? Fíjense en la imagen izquierda, lo que pasa cuando justifico el texto es que empiezan a quedar unos espacios, ¿sí?, como unos fantasmas, unas lagunas, que hacen difícil la lectura. Entonces, siempre que nosotros estemos en Occidente, utilicemos la alineación izquierda. Para textos. Esto creo que un poco ya, quizás algunos de los otros grupos lo toco, pero eviten el alineado central, no usen textos justificados, alineen a la izquierda en los idiomas que sean de izquierda a derecha y en la derecha de los que sean de derecha a izquierda. Usen mayúsculas o minúsculas según la convención del idioma, no usen todas mayúsculas. En el caso del lector de pantalla, las palabras escritas todas en mayúscula producen que el lector las lea mal o las lea todas carácter a carácter. Aparte hay una vieja costumbre en internet que se decía que cuando uno escribía todo en mayúsculas que estaba gritando, así que es una neta etiqueta, ¿no? Es una etiqueta de que se decía hace años de que hay que tratar de evitar de escribir todo en mayúscula. A los lectores de pantalla le traen ese problema, que muchas veces lo interpretan como que lo tienen que deletrear. Entonces, yo sé que a los diseñadores nos encanta poner títulos en mayúscula, pero no es bueno, no es accesible, entonces hay que empezar a utilizar más esa convención del idioma. Espacios entre líneas, recomendación 1.5 del tamaño de la fuente, y espacios entre párrafos 2 veces el tamaño de la fuente. Es una recomendación para el diseño, pero después, si eso puede ser configurable por software, también es válido, ¿sí? Con respecto a los formularios, traten de que los inputs siempre los etiquetemos, ¿sí? Eso para evitar los errores. Y los campos del nombre, ¿sí? Entonces lo que ponemos arriba en la etiqueta de ese input tiene que ser igual a lo que se anuncia en la tecnología asistiva. Entonces, no vale poner mensajes súper largos como ¿cuál es la meta de tu vida? Para que vos escribas en un campo, sino que
debería ser mucho más corto y debería ser mucho más similar a lo que después una persona que utiliza speech to text pudiera escribir, pudiera decir para que se reconozca el campo, ¿sí? Entonces, ahí los formularios, las etiquetas tienen que ser simples, tienen que ser descriptivas y tienen que estar igual que como los anuncia o el nombre de la parte accesible del código. Con respecto a los links, vamos a tener que tener en cuenta que el texto tiene que ser clarificado y tenemos que saber a dónde nos va a dirigir cuando nosotros lo presionemos. Tiene que ser claro, autoexplicativo, y si se presenta en textos, tiene que tener siempre una línea abajo. ¿Qué pasa si no tiene una línea abajo? Porque hay muchos diseñadores que nos gustan no ponerle una línea abajo o grupos de diseño. Entonces tenemos que entender que el color de ese link tiene que ser, o tiene que pasar el contraste junto contra el texto de 3 puntos. Entonces ahí estamos salvando si no le queremos poner la línea por alguna razón. Siempre la recomendación es póngale la línea si es un link. Si no le van a poner, porque en su design system dicen que no va la línea debajo del link, entonces tengan en cuenta que siempre tiene que pasar 3:1 de ratio de contraste. Algo que tienen que saber de los links es las mismas palabras llevan al mismo lugar. No usen distintos links para dirigirse al mismo lugar porque van a generar, ¿sí?, como una dificultad en la persona que, por ejemplo, navega con un lector de pantalla, porque de repente piensa que son dos links. ¿Vos decís el famoso seguir leyendo, por ejemplo, que son 10 seguir leyendo, pero te apuntan a sitios, a enlaces distintos? ¿A eso te referís? Por ejemplo, o que de cajón le pongamos 2 nombres distintos a la misma sección, que nos pasa mucho, como dicen. Acá lo que hago es, les traje un ejemplo, en este caso de Wikipedia. Miren ahí, Wikipedia no tiene links, no tiene línea debajo de sus links, pero pasa el contraste de 3, entonces no hace falta que tenga la línea. Chequen siempre eso. Y la última recomendación de link es no usen enlaces como clica aquí, ver más, pulsa aquí o leer más. Sean descriptivos con los links. Entonces, por ejemplo, la guía de estilo de material.io es el link. Es mejor que decir la guía de estilo de material, ver aquí. Por un lado, los usuarios con lector de pantalla, por ejemplo, si por ejemplo la página tiene muchos enlaces, a veces recurren a un listado de enlaces para acceder más rápidamente. Entonces, si dicen leer más, no tiene el contexto. O el aquí, acá, el típico. Claro, no leyó lo que leía antes, porque muchas veces se escribe la frase y se termina la frase con aquí y acá, cuando en realidad hubiera bastado poner toda esa frase como enlace, ¿sí? Y no ponérselo solo aquí. Paso a la siguiente, los modales. Recuerden siempre darle al usuario una forma de salir de su contenido. Si pudieron o activaron un modal, ese modal tiene que poder ser desactivado y no quedar atrapado en tener que hacer una acción que no quiere hacer. Entonces, por ejemplo, esos modales de suscripción que aparecen constantemente en las páginas web, que te piden que pongas tu correo, sí o sí tienen que tener una forma de cerrarse. Se pueden cerrar con un icono que es. Para eso, y también tener una posibilidad de que con la tecla escape pueda salir el usuario de ahí. Después, bueno, acá creo que ya casi terminamos. En este caso, el motion, esto ya es para cuando estamos haciendo un wireframe, estamos pensando en nuestro diseño en alta, ¿sí? Hay que tener en cuenta varias cosas, les voy a contar 2 nada más. Una es el criterio del destello, ¿sí? Y este dice que los contenidos no deben contener nada que destelle o parpadee más de 3 veces en un segundo, porque eso puede llegar a causar una crisis de epilepsia. Si todos conocen el capítulo de Pokémon que se hizo muy famoso, que generó después la pauta en la WCAG sobre convulsiones, es un capítulo donde Pikachu pelea contra Polygon y Pikachu, para ganar, hace no sé si era un Impact Trueno, y lo que en realidad hicieron es destellos de ese cambio de color entre celeste y rojo, tan rápido, 12 veces por segundo en ese cambio, que generó más de 600 personas hospitalizadas, ¿sí? Entonces, Niños.
Sobre todo. y niños principalmente hospitalizados. Entonces es súper importante tener en cuenta que muchas veces todo el contenido que nosotros diseñamos puede herir a las personas, ¿sí? Ahí refiriéndonos a este que traías vos, de los principios universales, Martín, que hablabas hace un rato. Ujú. Otra cosa del motion, y acá les voy a presentar dos cosas que súper importantes y que se empieza a usar mucho, mucho en estas nuevas aplicaciones, es el motion en carruseles y el motion en elementos que se actualizan. Motion en carruseles, sí o sí, siempre tenemos que tener una forma de parar ese carrusel. El carrusel no puede estar con un movimiento constante, tenemos que darle el control al usuario de que pueda detenerlo. ¿Sí? Esto es parte de una WCAG, y también piensen en las personas que están tratando de usar la aplicación, ¿sí? Y de repente hay algo que todo el tiempo se está moviendo. Eso puede distraer a los usuarios de las operaciones que realmente quieren hacer. Entonces siempre hay que darle al usuario el poder de detener un carrusel. Esto pasa en muchas aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones de primerísimas marcas. Ujú. Entonces siempre que nosotros pongamos un carrusel, tiene que tener un stop, o que sea sí o sí interactuado por el usuario para el movimiento. Pero hay que tener en cuenta que el motion, para elementos que son sí o sí esenciales que se muevan, sí los vamos a tener que dejar, y vamos a tener que encontrar otras formas después, programáticamente, de comunicarlas al usuario. En el caso, entonces, el primero que les muestro es el de carrusel, pero la imagen de la derecha es una cotización de Ethereum, ¿sí? Que es una criptomoneda, o puede ser también la cotización en la bolsa, o la cotización del dólar, ¿sí? Que sube y baja todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es esencial que ese elemento, esa información cambie constantemente, porque si lo detuviéramos, ¿sí? Perdería su razón de ser, perdería la razón de darnos información sobre algo que nosotros queremos, por ejemplo, comprar cuando esté en baja, ¿sí? Hasta ahí son todos mis tips de prototipo. Tengamos en cuenta que no nos pasen esas cosas, o de utilizarlas y hacerlas bien. Vamos a pasar a la fase de evaluación. Ya casi estamos terminando. En la definición de los usuarios, vamos a hablar de cuando definimos usuarios, cuando nos preparamos para la prueba y cuando hacemos la prueba. En la definición de los usuarios, lo que venimos diciendo, ¿sí? Probemos prototipos con usuarios diversos. Para probar prototipos con la mayoría de los usuarios basta un prototipo en baja, ¿sí? Salvo algunas excepciones que ahí les vamos a ver. Siempre prueben sus productos con personas con discapacidad. Y recuerden que vamos a probar nuestros productos con personas que tienen el mismo problema, la misma necesidad que nosotros estamos intentando resolver, ¿sí? Antes de la prueba, siempre pregúntenles a sus usuarios si necesitan algo antes de la reunión. Envíen las copias y todos los documentos que les hagan falta. Acomoden o seleccionen los espacios digitales o físicos para que sean accesibles. Asegúrense de que el prototipo que van a utilizar es accesible para esa persona, y también aprendan cómo se comporta lo accesible. Para aprender cómo se comporta lo accesible, lo dijimos, por ejemplo, en el anterior caso, también lo vamos a seguir viendo a lo largo, y si no, también pueden seguir aprendiendo más de cómo se comporta lo accesible leyendo las WCAGs, ¿sí? Y utilizando los productos y aprendiendo sobre las tecnologías asistivas. Cuando estemos en las pruebas, conozcan la etiqueta para el trato con las personas, esto ya lo vimos. Y sepan distinguir entre accesible y usable. Una cosa es que algo sea accesible, que la persona lo pueda acceder, y otra cosa es que sea usable, es decir, que lo pueda utilizar de la mejor forma. Y no pongan a prueba las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Una cosa es probar accesibilidad y otra cosa es probar usabilidad. Siempre cuando hagamos pruebas de usuarios vamos a probar usabilidad. El usuario no debería encontrar problemas de accesibilidad en nuestro prototipo. Nosotros deberíamos llegar con un prototipo accesible a nuestro usuario. Claro, la máxima ahí sería, queremos que probar el producto, no al usuario. Exacto, recuerden eso. Y para después de las pruebas, siempre distingan los problemas que tuvo el usuario, ¿sí? A veces puede ser que nuestro prototipo no sea del todo accesible y nos demos cuenta en la prueba, puede pasar. Entonces distingamos cuando algo es un problema de accesibilidad y cuando es un problema de usabilidad. Prioricemos esos errores para hacer las mejoras, y siempre recuerden, como dijo Martín al principio, una persona no es todas las personas, hay distintas
Ujú. discapacidades y en las discapacidades personas que tienen distintos grados de la misma. Que incluso tenemos que pensar de que muchas veces preguntan, ¿pero con cuántos usuarios tengo que probar? Bueno, ahí está un kit, una pregunta importante, que es, a veces nos conviene hacer varias sesiones, probar con 2 o 3 usuarios, ver los resultados, porque por ahí tenemos que modificar la prueba, porque no, por ahí no fue lo suficientemente accesible para los usuarios. Entonces quizás con los próximos que hagan la prueba podamos mejorar la interacción del producto a probar. O sea, lo ideal sería que no hagan, que no cuenten con hacer los test todos el mismo día, porque hagan un muestreo con algunos usuarios y después continúen haciendo la prueba si tienen buenos resultados, y si no es así, suspendan y revisen un poco cómo fue planificada la prueba. Y por último, y esto pedido de ustedes, notaciones y Handoff. ¿Sí? Muchos de los que son diseñadores dicen, oh, ya hice todo el proceso. Pensé en personas diversas. Ideé con personas diversas. Creé mis prototipos que eran accesibles. Bueno, y evalué ese prototipo y funcionó. Bueno, ahora ¿cómo se lo comunico a mi equipo de desarrollo? Para eso existen ciertas notaciones, yo les voy a comentar las más, las que sí o sí tenemos que incluir cuando hagamos un handoff. Claro. Entonces, hay que dejar instrucciones de nuestro prototipo que sean accesibles. Hay que recordar, indicar el tipo de componente que estamos usando, dejar explícito el orden de la navegación, diseñar el foco para que sea visible y planear los textos alternativos con el equipo de contenido. Si no es con el equipo de contenido, lo van a tener que hacer ustedes. El orden de lectura. Recuerden que la lectura siempre de las personas es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Lo que vamos a hacer es dejar explícito cómo debería ser el recorrido de ese orden de lectura. Sí. Por ejemplo, hay unas notaciones, hay unos equipos que ya están estandarizando la iconografía incluso para hacer Handoff. Les muestro esta, que es como si fuera una tecla, como una tecla de tab, con los números del orden. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dejar esta anotación en cada una de nuestras pantallas, para que el desarrollador sepa cuál es el orden que se va a tomar. El botón o el link, esto es la anotación del componente. ¿Qué tipo de componente tiene que usar mi equipo? Es muy importante. Hay que diferenciar cuáles son botones de cuáles son links. Lo que vamos a hacer es, primero nosotros saber cuál es la diferencia entre un botón y un link. Un botón va a desatar una acción. Un link me va a llevar a otra pantalla, ¿sí? Entendamos cuál es la que va a generar una acción por detrás y va, no sé, a necesitar cosas del back, del front, de generar realmente toda una carga, y cuáles van a ser solamente links. Y vamos a dejarlo explícito, ¿sí? En este caso, esta es otra notación que se utiliza, que es como un círculo, a veces como un globito, que es la B es de botón y la L es de link. Para diseñar el foco, recuerden, pueden usar el mismo para foco y hover, pero recuerden que sea visible, que pueda realmente tener contraste suficiente con los fondos donde lo están poniendo. Este es un ejemplo de distintos estados de un componente link y distintos estados de un componente check y radio button. ¿Sí? Estos son, como yo, por ejemplo, los diseño para un cliente. En este caso, esta línea punteada es el diseño del foco. No tienen que dejarla al azar, porque si no muchas veces puede pasar que el foco no pase el contraste por el color que utilizaron, y entonces el foco no se vea y pierda realmente su utilidad, que es decirle al usuario dónde está posicionado en una página. Y por último, indicar si la imagen es decorativa o informativa, ¿sí? Una imagen decorativa no va a ser a la información, es siempre un nice candy, como algo para ver, no aporta valor y es decorado. No hace falta que diga nada, no hace falta que tenga un texto alternativo. Sí tiene que tener el alt text vacío, sí, pero no tiene que tener el alt text vacío, pero no adentro ningún tipo de contenido. Y una imagen informativa
es una imagen que sí hace la experiencia, que si nosotros la dejamos de ver, va a perder el significado. La imagen sí aporta valor y sí es información. Si esa imagen sí o sí tiene que ser percibida por todos los usuarios, entonces vamos a tener que dejar su texto alternativo ahí. Me vino a la memoria, me vino a ¿Qué la contás? memoria una anécdota de hace muchos años atrás, el sitio de la ciudad de Buenos Aires. El diseñador le había puesto a las imágenes decorativas, le puso en el DALT, puso la palabra vacío. O sea, interpretó la norma. O Ey, sea, sí, la norma decía al vacío y él puso vacío, ¿viste? claro, me lo imagino. Ey, puede pasar eso. Cuando decimos alt vacío es que no haya nada adentro entre las comillas, ¿sí? Sí. Eso decimos cuando decimos vacío. Y por último, en este caso, tener en cuenta que los botones que son imágenes tienen y necesitan su texto alternativo. Entonces también lo vamos a tener que dejar en nuestras anotaciones, porque si no lo dejamos en nuestras anotaciones, muchas veces los desarrolladores van a utilizar el nombre que viene por defecto. Me pasa actualmente en la aplicación que estamos desarrollando que antes no se tenía en cuenta la accesibilidad, entonces la campana que vemos de notificaciones, en vez de decir notificaciones, cuando lo leemos con el lector de pantalla, dice Ring Bell UX. ¿Sí? Tiene el nombre del icono, en vez de tener la palabra o acción que va a desencadenar, que es notificación. Entonces siempre tenemos que dejar explícito los nombres de las iconografías. En este caso, mi perfil, en el caso de si el icono nos va a llevar al perfil, notificaciones para la campana, y acá les pongo algo que es un poquito más complejo, que es este botón que sirve para ver y desver cuánta plata tengo, por ejemplo, en el home banking. En este caso es una aplicación de cripto, pero cuánto es mi balance. Tengo un botón que sirve para ocultar eso y desocultar eso. Yo lo que tengo que hacer en esos casos es poner los dos nombres. Tengo que indicar que eso va a tener dos estados y cuáles son los nombres de los estados.